Visualiza una figura tan controvertida que su nombre aún despierta pasiones profundas después de milenios. Jezabel, una reina célebre en la historia bíblica, es el epicentro de este viaje lleno de intriga y poder. Originaria de Sidón y casada con el rey Acab de Israel, su influencia superó con creces los límites de la política. Aquí nos encontramos con una mujer de carácter formidable y ambiciones que transgredieron las normas de su época. Jezabel no era simplemente la consorte real, era una ferviente defensora del culto a Baal, lo que la llevó a confrontaciones culturales y espirituales con los profetas de Israel. Su nombre se ha vuelto sinónimo de desafío y desprecio hacia la tradición monoteísta judía. En Primera Reyes 16:31 se detalla cómo fue cosa ligera para él, Acab, andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Su mandato trajo cambios que no solo impactaron la estructura política de Israel, sino también su base espiritual. Jezabel desempeñó un papel esencial en la promoción del culto a Baal en detrimento del Dios de Israel, convirtiéndola en una figura antagonista en muchos relatos tradicionales. Este trasfondo permite comprender la complejidad de su carácter y las tensiones que su presencia provocó en la sociedad israelita. La vida de Jezabel fue un caos por sus actos y decisiones. Muchos la despreciaban y sus acciones eran observadas atentamente por el Señor. Finalmente encontró un final trágico, cerrando un capítulo con un legado recordado en las Escrituras. Pero, ¿realmente comprendemos todo esto? ¿Qué paralelismos podemos encontrar entre la historia de Jezabel y nuestras propias vidas en la actualidad? En los siguientes párrafos veremos cómo su historia influye en nuestras vidas de manera inesperada. Comparte este relato con alguien cercano ahora mismo. Nuestra misión como creyentes es difundir la palabra de Dios a tantas personas como sea posible, y no olvides compartir en ese grupo tan querido en WhatsApp. La existencia de Jezabel se caracterizó por las tensiones que sus decisiones y personalidad crearon en el reino de Israel. Su historia es un tapiz entretejido con hilos de poder, religión y confrontación, proporcionando un vistazo a una época de transformaciones y conflictos que resonarían a lo largo de generaciones. Cada paso que daba Jezabel parecía empujarla hacia la infamia en los registros históricos. La unión de Jezabel y el rey Acab fue más que un matrimonio. Fue una alianza que transformaría el curso de la historia israelita. Acab, gobernante del reino del norte de Israel, se vio profundamente afectado por la personalidad y decisiones de Jezabel. Su matrimonio es descrito en los textos bíblicos como una unión que no solo unió a dos personas, sino que trajo consigo el choque de dos culturas y religiones diferentes, dando lugar a un conflicto devastador. En medio de las disputas religiosas que generaba la influencia de Jezabel, los profetas, como Elías, emergieron como la voz de advertencia, denunciando su idolatría e inmoralidad. Elías la enfrentó directamente en varios momentos críticos, lo que finalmente resultó en la dramática confrontación en el Monte Carmelo. Aquí, el poder divino se manifestó de forma innegable, desafiando a los profetas de Baal y demostrando la supremacía del Dios de Israel. Sin embargo, Jezabel persistió en su campaña para erradicar a los profetas de Yahvé. La Biblia describe cómo ordenó la masacre de profetas, convirtiéndose en una antagonista declarada de las enseñanzas monoteístas. Aun cuando se enfrenta a una resistencia poderosa, Jezabel sigue siendo un símbolo de una lucha implacable por el poder y la supremacía. Su caída llegó en un evento que encapsula las lecciones morales que su figura ha representado durante siglos.
en 2 Reyes 9, Jehú, el ungido por Dios para liderar a Israel, ordena que Jezabel sea arrojada desde una ventana, una muerte que simboliza el final del control corrupto. Pero la importancia de su historia persiste y su nombre se ha convertido en un ejemplo de advertencia sobre los peligros de la tiranía, la idolatría y la ambición desmedida. Al examinar la vida de Jezabel, nos enfrentamos a nuestras propias sombras y debilidades. La figura de Jezabel nos reta a considerar nuestras actitudes hacia el poder y la ética y a reconocer que cada decisión y acción tienen consecuencias. Jezabel, al llegar a Israel, trajo consigo no solo sus dioses extranjeros, sino también una visión de la realeza que incluía la intervención activa en los asuntos religiosos y políticos del reino. Su influencia sobre Acab fue tan notable que la Biblia la menciona específicamente como una fuerza corruptora. En 1 Reyes 21-25 se narra que no hubo ninguno como Acab, que se vendiese para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. El matrimonio de Jezabel y Acab se convierte en un eje central para entender cómo las decisiones personales en las altas esferas pueden tener impactos profundos y duraderos en una nación. Ellos no solo compartían la cama, sino que compartían una visión que desafiaría y cambiaría la dinámica religiosa y cultural de Israel. Este enlace sería recordado como uno de los más influyentes y controvertidos de la historia bíblica. A través de este matrimonio, Jezabel no solo se aseguró un lugar en el trono, sino que también estableció un canal para promover sus propias creencias y políticas. Su presencia en la corte de Israel fue una declaración de intenciones, marcando el inicio de una era de desafíos y cambios que se sentirían en todos los aspectos de la vida israelita. La relación entre Jezabel y Acab es un estudio fascinante de cómo el poder y la religión pueden entrelazarse, influyendo en el destino de un pueblo entero. Al establecerse en Israel, Jezabel no solo trajo consigo sus vestidos y joyas, sino también su devoción inquebrantable a Baal, un dios fenicio de la fertilidad y el clima. Esta importación de una deidad extranjera no fue un mero capricho personal, sino una estrategia deliberada para reforzar su posición y poder dentro de un entorno hostil. Su promoción del culto a Baal se convirtió en un símbolo de su resistencia contra la cultura y religión predominantes en Israel. El impacto de la introducción de Baal en la vida religiosa de Israel fue inmediato y tumultuoso. Los altares a Jehová fueron desplazados por templos a Baal, lo que llevó a un choque cultural y espiritual profundo dentro del reino. En 1 Reyes 18:4 se menciona cómo Jezabel mató a los profetas de Jehová, evidenciando su determinación de erradicar el monoteísmo judío y reemplazarlo con su preferencia religiosa. Jezabel no solo impulsó la adoración de Baal, sino que estableció un sistema en el que esta deidad se convirtió en el pilar central de la vida religiosa y social de Israel. Esto no solo trastocó el orden espiritual del reino, sino que también desafió abiertamente la fe de los israelitas en su Dios, sumiendo al país en un conflicto espiritual que definiría su historia durante generaciones. La imposición del culto a Baal por parte de Jezabel es un claro ejemplo de cómo las creencias religiosas pueden usarse como herramientas de control político. Al propagar el culto, Jezabel no solo reafirmaba su identidad cultural y religiosa, sino que desafiaba la cohesión y la identidad del pueblo de Israel. Esta estrategia de imposición religiosa plantea interrogantes sobre la tolerancia, la integración cultural y los límites del poder en el ámbito espiritual. La llegada de Jezabel al trono de Israel marcó un punto crucial en su historia religiosa. Al promocionar el culto a Baal, no solo trajo una nueva divinidad al panteón israelita,
sino que puso a prueba las bases del monoteísmo judío. Este desafío no se limitó a una cuestión de preferencia espiritual personal, sino que fue un enfrentamiento directo con el tejido social y espiritual que definió a Israel hasta entonces. La oposición al cambio que Jezabel introdujo fue tanto pasiva como activa. Mientras algunos israelitas aceptaron la nueva realidad religiosa, otros, liderados por profetas como Elías, se opusieron vigorosamente. La confrontación entre Elías y los profetas de Baal en el Monte Carmelo, documentada en 1 Reyes 18, es una de las escenas más intensas y decisivas de este conflicto. El monoteísmo judío, con su insistencia en un único Dios omnipotente, ofrecía una visión del mundo radicalmente diferente a la adoración politeísta de Baal. La lucha entre estos dos sistemas no fue solo teológica, sino también una pugna por la identidad cultural de Israel. Las políticas de Jezabel desencadenaron una crisis espiritual que impactaría profundamente la teología judía y la memoria colectiva. El desafío de Jezabel al monoteísmo judío no fue simplemente una cuestión de preferencia religiosa, fue una muestra de poder y control político. Al imponer el culto a Baal, redefinió la identidad religiosa de Israel, situándose en el centro de uno de los debates teológicos más significativos de la Biblia. La confrontación entre la fe monoteísta y la introducción de nuevas prácticas religiosas revela la complejidad de la interacción entre fe, política e identidad cultural. Jezabel es recordada no solo por sus acciones, sino también como un símbolo de maldad y corrupción en la narrativa bíblica. Su nombre evoca imágenes de manipulación y desafío a la autoridad divina, lo que la ha convertido en un arquetipo del mal en diferentes culturas a lo largo del tiempo. Su influencia supera sus acciones específicas, otorgándole un estatus casi mítico. La reina Jezabel se distinguió por su decidido apoyo al culto pagano de Baal, lo que le valió la enemistad tanto del pueblo de Israel como de los profetas de Dios. En 1 Reyes 18-19, Jezabel reunió a los profetas de Baal en un enfrentamiento directo con el profeta Elías, demostrando su disposición a desafiar el monoteísmo establecido. Esta confrontación no fue solo religiosa, sino una declaración de poder sobre la espiritualidad de Israel. Su figura ha sido objeto de numerosos análisis y reinterpretaciones, citándose a menudo como un ejemplo de cómo el poder absoluto puede corromper. Jezabel utilizó su posición para promover cambios religiosos que beneficiaban su agenda, sin considerar las consecuencias para quienes la rodeaban, ni la desestabilización que sus decisiones causarían en el reino. A pesar de su reputación negativa, la historia de Jezabel también ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la representación y el trato de las mujeres en posiciones de poder dentro de las narrativas históricas y religiosas. Su legado como icono de maldad plantea preguntas sobre los prejuicios y los conflictos inherentes al poder, especialmente cuando lo ejercen mujeres en entornos patriarcales. La hostilidad de Jezabel hacia los profetas de Jehová es uno de los aspectos más dramáticos de su reinado. Su campaña para eliminar el culto a Jehová se tradujo en actos de persecución, donde muchos profetas fueron asesinados o se escondieron para salvar sus vidas. En 1 Reyes 18:4, se menciona que cuando Jezabel mató a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió. El enfrentamiento más emblemático de este periodo fue sin duda el desafío en el Monte Carmelo, donde Elías enfrentó a los 450 profetas de Baal. Este evento, relatado en 1 Reyes 18, no solo fue una contienda entre diferentes creencias religiosas, sino también un momento crítico de resistencia contra la influencia corruptora de Jezabel.
El resultado del desafío reafirmó la supremacía de Jehová, pero también marcó a Elías como un enemigo principal para Jezabel. Después del incidente en el Monte Carmelo, donde los profetas de Baal fueron derrotados y asesinados, Jezabel juró venganza contra Elías, lo que ilustra su implacable determinación de mantener su autoridad y su culto, a pesar de las claras señales de su desaprobación divina. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Su enemistad hacia Elías destaca la profundidad de su compromiso con sus propias creencias y su disposición para perseguir a aquellos que se oponían a ella. La persecución de los profetas establece a Jezabel no solo como una adversaria de la religión de Israel, sino también como un agente de terror que no dudó en usar su poder para silenciar a sus opositores. Esta etapa de su reinado ofrece una ventana a las tensiones religiosas y políticas que pueden surgir cuando las creencias se entrelazan con la lucha por el poder. El incidente de Nabot es quizás uno de los ejemplos más claros de la ambición desmedida y la crueldad de Jezabel. En 1 Reyes 21 se narra cómo Jezabel orquestó la muerte de Nabot para apoderarse de su viñedo, demostrando hasta dónde estaba dispuesta a llegar para satisfacer los deseos de su esposo, el rey Acab. Este acto no solo revela su astucia y despiadada eficacia, sino también su desprecio por la justicia y la moral. Nabot, un hombre cuyo único deseo era preservar la herencia ancestral, se encontró atrapado en las garras de la codicia monárquica. Al percibir la frustración de Acab por no lograr adquirir el viñedo, Jezabel diseñó un plan que implicaba falsos testimonios que acusaron a Nabot de blasfemia, un delito que lo llevaría a ser ejecutado. Jezabel manipuló el sistema judicial para lograr sus objetivos personales, revelando su naturaleza astuta y manipuladora. La muerte de Nabot no solo satisfizo el deseo de Acab de poseer el viñedo, sino que también mostró cómo la influencia corruptora de Jezabel afectaba a quienes la rodeaban. Su capacidad para organizar un asesinato con el fin de obtener lo que deseaba reflejó una moral distorsionada y un carácter malvado, tal como se presenta en la narrativa bíblica. Este episodio ilustra cómo las acciones de Jezabel fueron más allá de la idolatría, convirtiéndose en símbolos de injusticia y tiranía. El asesinato de Nabot y la posterior apropiación de su terreno por parte de Acab encapsulan el abuso de poder y la injusticia que pueden surgir en las cortes reales, especialmente bajo la influencia corrupta de Jezabel. Este episodio no solo resalta su crueldad, sino también la vulnerabilidad de los ciudadanos comunes frente a una autoridad real absoluta. El caso de Nabot destaca no solo por su brutalidad, sino por la meticulosa manipulación de Jezabel del sistema judicial para lograr su objetivo. No actuó directamente, sino que utilizó su inteligencia y recursos para manipular a otros y crear una situación sin salida para Nabot.
Este enfoque estratégico es una demostración clara de su astucia y disposición para usar cualquier medio con tal de alcanzar sus metas. Jezabel redactó cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real y ordenó a los ancianos y nobles de la ciudad de Nabot que organizaran un ayuno y lo pusieran en un lugar destacado, solo para luego acusarlo falsamente y condenarlo a muerte. Esta manipulación de los eventos revela su habilidad para manejar a las personas y las circunstancias, ajustando la realidad a sus deseos sin remordimientos. La ejecución de Nabot fue un acto público que sirvió como un mensaje escalofriante para cualquiera que se atreviera a desafiar la voluntad de la monarquía, especialmente la de Jezabel. La muerte de Nabot no solo es una prueba de la malicia y la depravación de Jezabel, sino también de su capacidad para retorcer la ley y la justicia a su favor, utilizando su poder e influencia para eliminar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino hacia la satisfacción personal y política. Este incidente resalta el carácter perverso de Jezabel y su impacto en la sociedad israelita, donde su nombre se convirtió en sinónimo de corrupción. La historia de Nabot refleja una época en la que la justicia fue sacrificada por la ambición y el sadismo, aplastando a los inocentes bajo el peso de la corrupción y el despotismo real. La vida y las acciones de Jezabel culminaron en una profecía de ruina, no solo para ella, sino también para toda la casa de Acab. En 1 Reyes 21-23 se declara específicamente que los perros devorarían a Jezabel dentro de los muros de Jezreel, una predicción sombría que subraya la magnitud de sus transgresiones y el juicio divino que se cernía sobre ella. El profeta Elías, después del incidente de Nabot, confrontó a Acab con la profecía del desastre que caería sobre su dinastía como resultado de sus pecados y los de Jezabel. Esta profecía no era solo una condena de sus actos individuales, sino también una condenación de las prácticas corruptas y la idolatría que habían promovido. Representa una denuncia divina contra la maldad y la corrupción, y un recordatorio de que tales actos eventualmente conducen a la ruina. La profecía también destaca la relación entre la moralidad y el destino en la narrativa bíblica, donde los actos de maldad no quedan sin respuesta y la justicia divina se manifiesta para restablecer el orden. La inevitable caída de Jezabel es un tema central en su historia, enfatizando que la acumulación de malas acciones eventualmente conduce a un final trágico. El cumplimiento de esta profecía en la muerte de Jezabel, descrita en 2 Reyes 9:30-37, no solo confirma las palabras de Elías, sino que también actúa como un cierre simbólico de su reinado de terror. Su muerte violenta y la desolación de su legado sirven como un poderoso recordatorio de la justicia poética y el destino final que aguarda a aquellos que desafían los mandatos divinos. A medida que avanzamos en la narrativa, la trama se vuelve más tensa, destacando las lecciones morales y los temas de justicia que son centrales en esta historia. La caída de la familia de Acab está impregnada de tragedia y justicia divina, señalando el fin de un reino corrompido por la idolatría. La profecía de Elías, que predecía la destrucción de la familia de Acab a causa de los pecados cometidos durante su gobierno y la influencia de Jezabel, se convirtió en un hito para Israel. Esta profecía no solo se materializó como castigo divino, sino también como un acto de purificación y renovación para el reino. Después de la muerte de Acab, su hijo Ocosías asumió el trono, pero su reinado fue breve y marcado por calamidades, continuando con la idolatría de su padre. Según 2 Reyes 1, Ocosías murió tras una caída, simbolizando la continua decadencia moral y física de la casa de Acab. Este ciclo de desgracias
ilustra cómo los pecados de una generación afectan a la siguiente, perpetuando una herencia de juicio y sufrimiento. La pérdida gradual de influencia de la familia de Acab se hizo más evidente con la subida al poder de Joram, otro de los hijos de Acab. Aunque intentó estabilizar el reino, no pudo revertir el legado dejado por su madre Jezabel y su padre. La idolatría persistente y los conflictos internos marcaron su reinado, preparando el escenario para un cambio radical que sería dirigido por Jehú, el ejecutor del juicio divino. La caída definitiva de la casa de Acab culmina con la intervención de Jehú, quien fue ungido para limpiar el reino de la maldad de Jezabel y su descendencia. Este proceso refleja no solo la justicia divina, sino también un momento crucial en la historia de Israel, donde el destino del reino fue decidido no por la voluntad humana, sino por el cumplimiento de la voluntad divina, como se describe en 2 Reyes 9 y 10. Jehú emerge en la narrativa bíblica como una figura compleja y decisiva, ungido por el profeta Eliseo para llevar a cabo el juicio divino contra la casa de Acab y Jezabel. Su carácter es el de un reformador y vengador, cuyo destino está profundamente ligado a la profecía de Elías. Su ascenso al poder no fue solo un resultado político, sino también una misión divina destinada a restaurar la pureza del culto en Israel. La campaña de Jehú contra la idolatría comenzó con un golpe brutal, eliminando a Joram en Jezreel, marcando el inicio de su purga. Su acción no solo fue efectiva, sino también simbólica, demostrando su compromiso con la erradicación de la influencia de Baal en el reino. La velocidad y determinación de Jehú en realizar estas ejecuciones subrayan su papel como instrumento de la justicia divina. Uno de los eventos más significativos de Jehú fue la masacre de los seguidores de Baal, un hecho que consolidó su control sobre el reino y marcó un retorno al monoteísmo judío. Esta purga religiosa, detallada en 2 Reyes 10:28, fue esencial para deshacer el legado de Jezabel y reafirmar la ley de Jehová como la guía suprema del reino. Aunque la figura de Jehú puede ser controvertida por la violencia de sus métodos, no cabe duda de que su impacto en la historia de Israel fue profundo y duradero. Su reinado no solo significó la caída de una dinastía corrupta, sino también el restablecimiento de un orden espiritual y político que había sido gravemente perturbado por la familia de Acab y sobre todo por Jezabel. El enfrentamiento final entre Jezabel y Jehú es uno de los momentos más dramáticos y cargados de simbolismo en la Biblia. Sabiendo que su fin estaba cerca y que Jehú había llegado a Jezreel, Jezabel se preparó para el encuentro con una mezcla de desafío y dignidad. Se maquilló, se adornó la cabeza y se asomó por la ventana, enfrentando a su destino con la misma ferocidad y orgullo que había caracterizado su vida. Jezabel desafió a Jehú desde la ventana, preguntando si había paz para Zimri, asesino de su maestro. Este intercambio, aunque breve, está cargado de significado, mostrando a Jezabel desafiante hasta el final, no mostrando miedo ni arrepentimiento por sus acciones. Su actitud en este último encuentro es un reflejo de su carácter indomable y su negativa a ser subyugada, incluso en la cara de la muerte. Jehú, sin embargo, no se dejó intimidar por las palabras o la presencia de Jezabel. Respondió a su desafío con un llamado a los eunucos que estaban con ella, quienes la arrojaron por la ventana, cumpliendo así la profecía de que los perros devorarían su cuerpo. Esta muerte no solo fue literal, sino también simbólica, representando la caída definitiva de su poder y su influencia. El relato de este enfrentamiento final no solo cierra el capítulo de Jezabel en la historia bíblica, sino que también explora temas como poder, orgullo, justicia y destino,
Su muerte a manos de aquellos que alguna vez sirvieron bajo su mando es un potente recordatorio de que las acciones y decisiones tienen consecuencias duraderas y que la justicia, aunque demorada, es inevitable. Mientras Jehú avanzaba hacia Jezreel, Jezabel se encontraba cara a cara con la inminencia de su propia caída. Lejos de esconderse o huir, decidió afrontar su destino con una actitud regia, arreglándose el cabello y maquillando su rostro. Este acto no fue un simple gesto de vanidad, sino una declaración desafiante de control sobre cómo sería recordada, manteniendo la imagen de una reina soberana hasta el final, incluso al borde de su propia destrucción. Su decisión de embellecerse y mostrarse desafiante desde la ventana puede entenderse como un acto final de resistencia, un intento de afrontar la muerte con la cabeza alta, conservando su dignidad en sus últimos momentos. A pesar de su fama y las consecuencias inevitables de sus acciones, Jezabel se negó a ceder el control sobre su propia narrativa. Este acto también refleja su comprensión del poder de la imagen y la percepción. Ella sabía que su final tendría un impacto no solo en su vida, sino en el reino, y eligió presentarse como una figura autoritaria y poderosa, desafiando las circunstancias de su caída. Su actitud revela la complejidad de su carácter, una mujer que manipulaba la percepción hasta su último aliento. La manera en que Jezabel enfrentó su destino contrasta con su vida, llena de manipulaciones y desafíos al orden establecido. A través de su presentación, intentó reafirmar su identidad y autoridad, incluso cuando todo lo que había construido se desmoronaba. Este último acto es una muestra de su resistencia y su negativa a aceptar su fin pasivamente. La muerte de Jezabel no solo cumplió una profecía, sino que también marcó un momento crucial en la narrativa bíblica sobre la justicia divina y el destino. Cuando Jehú llegó a Jezreel y Jezabel fue arrojada desde la ventana, su trágico final se desarrolló como estaba predicho. Su cuerpo fue pisoteado por caballos y devorado por perros, un destino brutal que simbolizó su completa desolación y el rechazo de su legado. Este desenlace no solo significó el fin físico de Jezabel, sino también una clara declaración sobre las consecuencias del mal y la idolatría. En 2 Reyes 9:36-37, la profecía de Elías se cumple al pie de la letra, señalando que el cuerpo de Jezabel sería como estiércol sobre la faz del campo en Jezreel, para que nadie pudiera decir, «Esta es Jezabel». Esta desaparición de su identidad física y su reducción a nada más que un despreciable recuerdo es un eco de las advertencias bíblicas contra el orgullo y la corrupción. La brutalidad de su muerte y la desaparición de su cuerpo también reflejan temas de purificación y renovación. Con la eliminación de Jezabel, el reino pudo comenzar a curarse de las heridas de su reinado y moverse hacia un futuro donde el monoteísmo y la justicia de Jehová podrían ser restaurados y reafirmados. El trágico final de Jezabel, por lo tanto, no es solo un acto de venganza o crueldad, sino un acto cargado de significado teológico y moral. Su muerte sirve como un recordatorio sombrío y poderoso de que, en la narrativa bíblica, aquellos que desafían a Dios y llevan a su pueblo por caminos de maldad enfrentarán inevitables y severas consecuencias. La historia de Jezabel cierra con una nota de advertencia y reflexión sobre la naturaleza del poder, la responsabilidad y el juicio divino. El legado de Jezabel trasciende las páginas de la Biblia para convertirse en una figura cultural y literaria que simboliza la manipulación y la corrupción del poder. A lo largo de la historia, su nombre ha sido invocado para describir a mujeres que justa o injustamente son vistas como malévolas o manipuladoras. Este legado es testimonio del poder de la narrativa bíblica
para influir en la percepción cultural a través de los tiempos. En el arte, la literatura y el cine, Jezabel ha sido retratada de diversas maneras, a menudo enfatizando sus aspectos más negativos, pero también, en tiempos modernos, siendo reexaminada como un personaje más matizado y complejo. Esta evolución refleja un cambio en cómo las sociedades contemporáneas interpretan y contextualizan los personajes históricos y bíblicos, especialmente las figuras femeninas poderosas. El nombre de Jezabel se ha utilizado en discursos modernos como un símbolo de los peligros del poder femenino no controlado, lo que revela tanto la persistencia de estereotipos de género como la capacidad de los personajes bíblicos para funcionar como espejos de las actitudes sociales contemporáneas. Este aspecto de su legado plantea preguntas importantes sobre la misoginia, el poder y la moralidad en la cultura popular y religiosa. El legado de Jezabel no solo refleja su vida y acciones según las Escrituras, sino que también muestra cómo las figuras históricas pueden reinterpretarse y usarse para diferentes propósitos a través de los siglos. Su historia sigue siendo relevante para comprender las dinámicas de poder y religión en épocas pasadas y para analizar temas de ética y representación en la actualidad. Al comparar a Jezabel con otras figuras influyentes, tanto bíblicas como históricas, se observan sus particularidades y características similares a las de otros líderes autoritarios o despiadados. Personajes como Cleopatra o incluso Herodías comparten con Jezabel una habilidad para la astucia política y una disposición a utilizar cualquier recurso necesario para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, a diferencia de otros líderes cuyas historias se han reevaluado de manera más positiva, Jezabel continúa siendo en gran medida una figura negativa en la cultura popular y religiosa. Esto podría reflejar no solo la naturaleza de sus acciones, sino también un sesgo cultural hacia las mujeres en posiciones de poder, donde sus decisiones son vistas a través de una lente crítica. La comparación con figuras masculinas de poder, como el rey David, quien también cometió actos moralmente cuestionables, demuestra cómo el género puede influir en la percepción bíblica e histórica. Mientras que David a menudo se redime por su arrepentimiento y relación con Dios, Jezabel es condenada sin posibilidad de redención, enfatizando cómo las expectativas de género pueden influir en las narrativas religiosas e históricas. Estas comparaciones nos permiten comprender cómo las historias se construyen y se utilizan para enseñar lecciones morales, perpetuar ciertos valores y examinar el comportamiento humano bajo el prisma del poder y la ética. La figura de Jezabel, al compararla con otros líderes, revela tanto sobre la época en que vivió como sobre nuestra actualidad y los valores que mantenemos. El relato de Jezabel en la Biblia es un caso complejo sobre las consecuencias del mal liderazgo y la corrupción. Las lecciones morales de su historia son numerosas, incluyendo advertencias sobre la idolatría, la injusticia y la manipulación de las leyes y el orden para fines personales. Una lección clave es la importancia de la responsabilidad y la integridad en el liderazgo. Jezabel, a través de su manipulación y crueldad, ilustra cómo las decisiones de los líderes pueden tener un impacto duradero y profundo en sus comunidades y naciones. Su historia es un recordatorio de que el poder debe ejercerse con justicia y respeto hacia las normas morales y éticas. Otra lección es el inevitable encuentro con la justicia, ya sea divina o terrenal. La trágica caída de Jezabel enfatiza que, a pesar de la persistencia de la injusticia, existe un orden moral que prevalece. Esto sirve como advertencia y también consuelo, actuando como un freno al comportamiento desmedido y ofreciendo la esperanza de que la justicia triunfará.
El relato de Jezabel también invita a reflexionar sobre el papel del género en la interpretación de sus actos y su legado. En una era en que se reevalúan figuras históricas a través de lentes modernos, su historia brinda la oportunidad de debatir cómo las narrativas sobre mujeres en el poder se ven afectadas por prejuicios y expectativas culturales y religiosas. La historia de Jezabel es un ejemplo poderoso de cómo la ética y el poder pueden colisionar, a menudo con resultados desastrosos. En su búsqueda del poder, Jezabel transgredió numerosos límites éticos, desde la instigación de la idolatría hasta la manipulación de la justicia para lograr sus propios fines. Esta intersección de poder y falta de ética plantea preguntas fundamentales sobre la naturaleza del liderazgo y la moralidad en el ejercicio del poder. La dinámica entre Jezabel y los líderes religiosos de Israel, especialmente Elías, también resalta cómo las luchas de poder pueden tener dimensiones espirituales y éticas. Jezabel no solo luchó por el control político, sino también por imponer una visión religiosa que estaba en profundo conflicto con las creencias establecidas del pueblo de Israel. Esta batalla subraya cómo las convicciones éticas y religiosas pueden ser centrales en los conflictos políticos. Además, la respuesta a las acciones de Jezabel, en la forma del juicio divino ejecutado por Jehú, ilustra una resolución dramática y definitiva a estos conflictos éticos. Este desenlace proporciona material para una discusión sobre si tales actos de justicia divina son justificables y cuáles son las implicaciones éticas de dichas respuestas. La historia de Jezabel finalmente nos enseña que el ejercicio del poder sin una base ética sólida está destinado no solo al fracaso, sino a la infamia. Ofrece una perspectiva crucial sobre la importancia de la ética en la gobernanza y cómo las decisiones de liderazgo impactan en la cultura, la religión y la moralidad de una sociedad. La influencia de Jezabel en Israel fue significativa y compleja, impactando tanto la esfera religiosa como la cultural del reino. Al promover el culto a Baal, desafió la estructura monoteísta de Israel, provocando una crisis espiritual que dejó huella durante generaciones. Este conflicto religioso no se limitó solo a la adoración, también reflejó las tensiones políticas y culturales dentro del reino. Culturalmente, Jezabel introdujo influencias fenicias que se entrelazaron con las prácticas cotidianas y religiosas de Israel. Su presencia y políticas precipitaron un periodo de sincretismo cultural, donde elementos de tradiciones diversas se mezclaron, a menudo generando conflictos. Esto no solo alteró la identidad religiosa de Israel, sino también su tejido cultural, dejando una herencia de diversidad y división. Desde una perspectiva religiosa, Jezabel simbolizó la lucha entre el orden establecido y las corrientes de cambio que lo desafiaban. La resistencia a su influencia, particularmente por figuras como Elías, demuestra cómo la religión en Israel no era solo un tema de fe personal, sino un campo de batalla para el control político y la identidad nacional. Por lo tanto, el impacto de Jezabel en Israel fue profundo y controversial, mostrando cómo las figuras de poder pueden influir enormemente en la dirección religiosa y cultural de una nación. Su historia es un recordatorio poderoso de la interacción entre la religión, la política y la cultura en la formación de la historia y la identidad nacional. Jezabel ha sido objeto de numerosos análisis psicológicos debido a sus acciones y las complejas motivaciones que las impulsaron.
Desde un enfoque psicológico moderno, podría interpretarse que exhibía rasgos de un trastorno narcisista de la personalidad, caracterizado por un sentido desmesurado de la importancia propia y una profunda necesidad de admiración y atención. Su manipulación y control sobre los demás, como se muestra en la usurpación del viñedo de Nabot, revelan su habilidad para influir y dominar a aquellos a su alrededor para alcanzar sus propios fines. Esta capacidad puede verse como una manifestación de inteligencia emocional, pero empleada de forma moralmente cuestionable. El hecho de que Jezabel enfrentara su muerte con una notable compostura y desafío sugiere una fuerte resistencia al miedo y una creencia firme en sus convicciones, lo que es consistente con personalidades autoritarias y dominantes. Este rasgo subraya un carácter complejo, capaz de gran determinación y fortaleza. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Por último, la perseverancia de Jezabel en sus creencias y prácticas religiosas, pese a la oposición y las consecuencias negativas, podría reflejar un compromiso ideológico profundo o una inclinación hacia el fanatismo. Su perfil psicológico, lleno de contradicciones, ofrece una visión fascinante de uno de los personajes más desafiantes e intrigantes de la Biblia. A lo largo de los siglos, Jezabel ha sido una musa para artistas y escritores, quienes han encontrado en su historia un rico terreno para explorar temas de poder, corrupción, sexualidad y rebelión. En la literatura, Jezabel ha sido retratada de diversas maneras, desde una villana malévola hasta una figura trágica y malentendida, reflejando las variaciones en la interpretación cultural y temporal del personaje. En el arte, Jezabel a menudo ha sido representada en el momento de su dramática muerte, una imagen que encapsula su caída del poder y su destino final. Estas representaciones artísticas no solo perpetúan su imagen como una reina malvada, sino que también exploran la complejidad de sus emociones y decisiones, ofreciendo una perspectiva más matizada de su carácter. Los artistas y escritores modernos han comenzado a reexaminar a Jezabel bajo una luz más empática, considerando su contexto histórico y las limitaciones impuestas por su género. Esta reinterpretación ha llevado a una comprensión más profunda de Jezabel como un personaje multifacético que desafía las categorizaciones simples de buena o mala. La evolución de Jezabel en la literatura y el arte refleja un cambio más amplio en cómo las figuras históricas son comprendidas y representadas, con un enfoque creciente en explorar su humanidad y los matices de sus acciones y motivaciones, en lugar de simplemente juzgarlas por sus errores. La narrativa de Jezabel ofrece una perspectiva para examinar las dinámicas de género y poder. Como mujer con influencia, desafió las normas de su época, lo que ha resultado en interpretaciones que la describen tanto como una usurpadora del poder masculino como una víctima de discursos misóginos. Los análisis modernos han reconsiderado la figura de Jezabel, sugiriendo
que parte de su notoria fama puede atribuirse a una visión sesgada en contra de las mujeres poderosas e independientes. Este enfoque propicia un debate más amplio sobre cómo se percibe a las mujeres en roles de autoridad, a menudo a través de una óptica crítica que no se aplica de la misma manera a los hombres. Para algunas feministas y estudiosas de género, Jezabel ha llegado a simbolizar la resistencia contra las estructuras patriarcales opresivas. Su desafío al orden establecido y su participación activa en la política del reino aportan valiosas lecciones sobre la autonomía y las barreras que las mujeres en el poder enfrentan. La reinterpretación de Jezabel en el contexto actual ha facilitado el diálogo sobre igualdad de género, poder y cómo las narrativas históricas influyen en nuestras percepciones de liderazgo femenino. En tiempos actuales, la figura de Jezabel ha sido revisada y reevaluada para reflejar tanto los cambios sociales como un entendimiento más profundo de su contexto histórico. Académicos y teólogos han examinado las dimensiones políticas, religiosas y sociales de su historia, presentando perspectivas que desafían las interpretaciones tradicionales. Estas nuevas interpretaciones tienden a ver a Jezabel como un personaje complejo que operó dentro de las luchas de poder y restricciones de su época. Este enfoque ha permitido un análisis más matizado sobre su influencia y decisiones durante su vida. La recontextualización de Jezabel también ha implicado un examen crítico de las fuentes bíblicas y cómo los prejuicios de sus autores afectaron la narración. Este análisis crítico ayuda a separar la figura histórica de la carga de siglos de interpretaciones y condenas morales, aportando una visión más imparcial y humana. Las interpretaciones contemporáneas de Jezabel influyen en la enseñanza y comprensión de la historia bíblica, con implicaciones sobre temas actuales de poder, ética y género. Estas perspectivas enriquecen nuestra comprensión de las Escrituras y ofrecen vías para reflexionar sobre autoridad, moralidad y resistencia. La historia de Jezabel también cruza con debates actuales sobre política de identidad, particularmente en cómo las narrativas históricas son usadas para reforzar identidades colectivas. Su identificación como una otra cultural y religiosa en Israel resalta cómo las diferencias pueden politizarse y usarse para dividir o justificar conflictos. En la actualidad, Jezabel puede ser vista como una figura que desafía normas, cuestionando estructuras de poder. Esto la convierte en un punto focal para debates sobre inclusión, representación y lucha contra narrativas opresivas. Su historia sigue siendo relevante para comprender cómo se emplean figuras históricas en la política de identidad, argumentando posturas sociales y políticas. La politización de su figura en debates contemporáneos muestra cómo las historias del pasado siguen influyendo en las identidades del presente, evocándose en contextos distintos a los originales. Esto resalta la importancia de interpretar las historias bíblicas con cuidado y conciencia de su impacto en la identidad y política modernas. Jezabel sirve como un recordatorio de que las narrativas históricas y bíblicas son poderosas herramientas para la formación de identidades y percepciones culturales, y que su interpretación puede reforzar o desafiar las dinámicas de poder existentes. Su historia ofrece un caso de estudio sobre cómo la interpretación y la reevaluación de figuras del pasado pueden influir en los debates actuales sobre identidad, poder y justicia. El simbolismo religioso y apocalíptico asociado con Jezabel es profundo y multifacético, abarcando temas de corrupción, seducción y castigo divino. En la tradición cristiana, especialmente en el Nuevo Testamento,
Jezabel es mencionada en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2, 20-23, como una figura que seduce a los siervos de Dios a cometer fornicación y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este simbolismo apocalíptico no solo refuerza su reputación como un agente de corrupción moral y espiritual, sino que también la sitúa en un contexto de lucha cósmica entre el bien y el mal. El uso de Jezabel en Apocalipsis sugiere una continuación de su papel como adversaria en la narrativa bíblica, simbolizando las fuerzas persistentes de la idolatría y la falsedad que los fieles deben combatir. Este simbolismo apocalíptico extiende su influencia más allá de su contexto histórico, convirtiéndola en un arquetipo de la tentación y la maldad en la teología cristiana. El carácter de Jezabel como una figura apocalíptica también refleja temas de juicio y redención. La descripción de su castigo final, que implica sufrimiento y muerte, no solo sirve como una advertencia a los creyentes sobre las consecuencias del pecado, sino también como una afirmación de la justicia divina. Este aspecto de su simbolismo resalta la creencia en un orden moral gobernado por una divinidad que finalmente restaura el equilibrio y castiga la iniquidad. La figura de Jezabel, por lo tanto, funciona dentro de la teología cristiana como una herramienta didáctica y una advertencia. A través de su historia y su incorporación en el simbolismo apocalíptico, se enfatiza la vigilancia eterna contra la corrupción y la importancia de adherirse a los principios divinos. Su presencia en el texto apocalíptico subraya la naturaleza perdurable de ciertos desafíos espirituales y éticos en la vida de la fe. La figura de Jezabel ha sido a menudo utilizada para examinar cómo las percepciones y narrativas sobre las mujeres en posiciones de poder están influidas por actitudes misóginas. Históricamente, Jezabel ha sido retratada como un ejemplo extremo de las cualidades negativamente asociadas con las mujeres en el poder, como la manipulación, la seducción y la crueldad. Este retrato refleja y perpetúa estereotipos de género que castigan la agencia femenina, especialmente en contextos de liderazgo y autoridad. La representación de Jezabel en las narrativas bíblicas y culturales refleja ansiedades en torno al poder femenino. A menudo, sus acciones no solo se describen como maliciosas a nivel individual, sino que se presentan como indicativas de una supuesta naturaleza corruptora del género femenino. Esta caracterización contribuye a una perspectiva más amplia de misoginia que afecta la valoración de figuras femeninas tanto históricas como contemporáneas. Las críticas feministas modernas han cuestionado estas interpretaciones, sugiriendo que la historia de Jezabel podría leerse como un caso de resistencia a las estructuras patriarcales. Al analizar las motivaciones y el contexto de sus acciones sin el filtro de los prejuicios de género, se puede lograr una visión más equilibrada de su carácter y decisiones. Esta reevaluación es parte de un esfuerzo más amplio para confrontar las narrativas misóginas que han influido en las tradiciones religiosas y culturales. Este enfoque no solo aporta nuevas perspectivas sobre Jezabel como personaje histórico, sino que también invita a reflexionar sobre cómo las narrativas modernas sobre mujeres y poder son moldeadas. La historia de Jezabel se convierte en un espejo que refleja y critica las continuidades y cambios en las percepciones de la mujer en la sociedad. En la Biblia, Jezabel destaca como una de las figuras femeninas más notables y controvertidas, lo que permite explorar el papel de las mujeres en las narrativas bíblicas. Su historia es significativa porque desafía las normas y expectativas tradicionales vinculadas a las mujeres en la literatura bíblica.
A menudo, las mujeres en la Biblia se presentan en roles secundarios o como ejemplos de piedad y obediencia, mientras que Jezabel adopta una posición opuesta. La importancia de Jezabel en varios eventos cruciales destaca las tensiones entre los roles de género prescritos y su agencia personal. A diferencia de otras figuras femeninas bíblicas que son pasivas o victimizadas, Jezabel es activa y tiene una influencia decidida, manipulando eventos políticos y religiosos en una escala rara vez vista en su época. Su historia sirve como contrapunto a las narrativas que idealizan la sumisión femenina. Jezabel, con su voluntad fuerte e independencia, desafía la idea de que la virtud femenina debe estar ligada a la docilidad o la pasividad. Este aspecto de su personalidad ofrece una perspectiva alternativa sobre el potencial de las mujeres para el liderazgo y la influencia, aunque en su caso, estos atributos se presenten en un contexto negativo. La inclusión y el tratamiento de Jezabel en la Biblia también plantean preguntas sobre cómo las escrituras han influido en las percepciones de moralidad, poder y género. Su historia es un punto de partida valioso para discutir la representación de las mujeres en textos sagrados y cómo estas representaciones han impactado las actitudes hacia las mujeres en diferentes culturas y épocas. Jezabel ha dejado una profunda marca en la teología cristiana, no solo como símbolo de maldad y corrupción, sino también como catalizadora de discusiones sobre justicia divina, profecía y moralidad. En la teología cristiana se la cita frecuentemente como arquetipo del desvío y el pecado, usándola para ilustrar las consecuencias de apartarse de los mandamientos de Dios. Su historia es particularmente utilizada para ilustrar el concepto de némesis divina, la idea de que toda acción contraria a la voluntad de Dios finalmente resultará en un castigo proporcional. Este tema es central en la enseñanza cristiana y subraya la visión de un universo moralmente ordenado, donde los actos de maldad no quedan sin respuesta. La historia de Jezabel permite explorar los temas de la influencia y la integridad. En la teología cristiana, su influencia negativa sobre Acab y otros es usada como un estudio de casos sobre cómo el poder y la autoridad pueden ser mal utilizados, y cómo los líderes tienen la responsabilidad de resistir tales influencias negativas y vivir de acuerdo con valores éticos y espirituales. Jezabel también se discute en el contexto del perdón y la redención. Aunque su historia termina en tragedia y castigo, sirve como un recordatorio de que la redención es posible para aquellos que se arrepienten y vuelven a Dios. Aunque Jezabel misma no se arrepiente, su historia puede ser vista como una invitación a reflexionar sobre la misericordia, la justicia y la posibilidad de cambio, incluso para aquellos que han caído profundamente en el pecado. La transformación de Jezabel de reina poderosa a una advertencia simbólica en la tradición cristiana ilustra cómo su legado ha sido moldeado por su notoriedad y las lecciones que se pueden aprender de su vida. En la cultura popular y religiosa, el nombre de Jezabel ha llegado a simbolizar la decadencia y la corrupción, sirviendo como un potente recordatorio de los peligros del poder sin restricciones éticas. La figura de Jezabel funciona como un símbolo educativo en muchas tradiciones religiosas, utilizado para enseñar sobre la importancia de adherirse a la ética y los valores espirituales. Su historia es un ejemplo de cómo la ambición desmedida y la falta de moralidad pueden llevar a la destrucción y el ostracismo, tanto en un sentido literal como metafórico. La historia de Jezabel resalta la relevancia de las narrativas bíblicas en las discusiones contemporáneas sobre ética, liderazgo y justicia. Su vida y su destino ofrecen lecciones sobre las consecuencias de nuestras elecciones y acciones.
enfatizando que los líderes en particular están sujetos a un escrutinio moral riguroso. Finalmente, Jezabel, como advertencia, subraya que la historia no solo es un compendio de eventos pasados, sino también un recurso para encontrar orientación ética y moral. Su evolución de una figura influyente a un ejemplo de advertencia demuestra cómo las historias antiguas siguen informando y moldeando nuestros valores y elecciones actuales. La narrativa de Jezabel plantea preguntas profundas sobre la justicia y la posibilidad de redención, incluso para los más vilipendiados. Aunque su destino final parece ser de condena, su vida nos desafía a pensar si la justicia divina es realmente tan estricta. ¿Podría alguien como Jezabel, cuyo legado está marcado por el pecado, tener una oportunidad de redimirse? Esto suscita reflexiones más amplias sobre la importancia del arrepentimiento y la misericordia en el contexto de la fe y la moralidad. La historia de Jezabel también genera debates sobre responsabilidad y culpa. ¿En qué medida es responsable de sus actos, considerando su entorno y circunstancias? Estas preguntas siguen resonando a lo largo del tiempo, fomentando el diálogo en contextos tanto religiosos como seculares. Reflexionar sobre estas cuestiones nos lleva a enfrentar dilemas morales y éticos que trascienden la historia. Además, la historia de Jezabel nos insta a considerar la relación entre justicia y redención en nuestras propias vidas. ¿Qué papel juegan el perdón y la reconciliación en nuestra búsqueda de la justicia? ¿Es posible transformar incluso las acciones más atroces a través de un arrepentimiento genuino? Estas preguntas nos desafían a mirar más allá de la superficie y a enfrentarnos a las complejidades de la naturaleza humana y divina. En esta narrativa, los profetas desempeñan un papel crucial, actuando como portavoces de la voluntad divina, así como agentes de juicio y redención. Profetas como Elías y Eliseo confrontan a Jezabel con la realidad de sus acciones y las consecuencias que enfrentará. Su presencia subraya la creencia en un orden moral superior y la responsabilidad individual ante Dios. Además de emitir juicios, los profetas también ofrecen oportunidades para la redención. A pesar de sus advertencias severas, hay momentos en los que demuestran compasión y brindan la posibilidad de perdón. Esta dualidad en el papel de los profetas refleja la complejidad de la relación entre humanidad y divinidad, mostrando la intersección entre justicia y misericordia. La historia de Jezabel demuestra cómo los profetas actúan como guardianes de la moralidad, retando al statu quo y exigiendo que tanto líderes como ciudadanos asuman la responsabilidad de sus actos. Su presencia en la narrativa de Jezabel resalta la importancia de la voz profética, recordándonos la necesidad de desafiar el mal y promover la justicia en los escenarios más adversos. Al comparar a Jezabel con otros villanos bíblicos, se encuentran paralelismos y diferencias que enriquecen nuestra comprensión de su papel. Aunque Jezabel tiene rasgos distintivos, comparte ciertos atributos con otros personajes similares en la Biblia. Por ejemplo, su ambición y crueldad la asemejan al rey Acab y a la reina Atalía, ambos gobernando con mano dura y desobedeciendo la voluntad divina. Sin embargo, lo que hace única a Jezabel es su capacidad para manipular eventos en su favor. A diferencia de otros antagonistas bíblicos motivados por la ambición personal, Jezabel busca una agenda más amplia de consolidar el poder de su dinastía. Esta diferencia la coloca en una categoría singular entre los villanos bíblicos, destacando su relevancia tanto en la historia de Israel como en la teología posterior. Además, la forma en que Jezabel es recordada y representada en las tradiciones posteriores ofrece pistas sobre su lugar en la conciencia colectiva.
Aunque su legado es principalmente negativo, también hay elementos de su historia que la humanizan y la hacen digna de compasión. Esta complejidad la distingue de otros villanos bíblicos más unidimensionales y la convierte en un personaje fascinante para el estudio y la reflexión. La figura de Jezabel continúa ejerciendo una poderosa influencia en la imaginación humana, trascendiendo los límites de la narrativa bíblica para convertirse en un símbolo perdurable de maldad y corrupción. Su historia nos desafía a examinar nuestras propias actitudes hacia el poder, la ética y la responsabilidad, y nos recuerda las consecuencias devastadoras de la ambición desenfrenada y la falta de escrúpulos. A través de los siglos, el legado de Jezabel ha perdurado en la cultura, la religión y la literatura, sirviendo como una advertencia vívida sobre los peligros del liderazgo tiránico y la influencia destructiva. Sin embargo, su historia también nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre temas más profundos como la justicia, la redención y la complejidad de la naturaleza humana. Al estudiar y analizar la vida de Jezabel, nos enfrentamos a nuestras propias sombras y debilidades, y nos vemos obligados a examinar la calidad de nuestro propio liderazgo y el impacto de nuestras acciones en los demás. En última instancia, el legado de Jezabel nos desafía a buscar la justicia con compasión y a recordar siempre las lecciones dolorosas de nuestro pasado colectivo.